Hola amigos, en nuestro programa de hoy les vamos a ofrecer las primeras imágenes del Range Rover SVR rodando sobre la colina de Goodwood ante miles de espectadores. Sin duda una apuesta de largo ideal para este coche deportivo. También estaremos en una nueva prueba del FinCEP Repsol, esta vez disputada en el circuito de Albacete, y conoceremos a algunos de sus protagonistas. Y como cada semana les presentamos un nuevo modelo, esta vez el Seat León Cupra, la versión más deportiva del compacto de la marca española. Y por último, en seguridad les vamos a contar cómo funcionan dos elementos indispensables en los coches modernos. Por un lado, el ABS, el antibloqueo de frenos, y por otro, el ESP, el control de estabilidad. Goodwood ha sido el lugar elegido por Range Rover para presentar los SVR, la denominación que llevarán sus coches más potentes y hechos en edición limitada. Y para muestra, nada mejor que sacar a la corta pero admirada colina inglesa un Range Rover Sport con 550 caballos de potencia. El SVR lleva un motor V8 de 5 litros y se espera que esta versión se ponga a la venta el próximo año como culmen de la marca. Ante los ojos de miles de espectadores fieles a la tradición que emana de Goodwood, este explosivo Range Rover SVR, pintado con colores camuflados, dio sus primeros pasos hacia la fama. $13.000 aficionados no han querido perderse una veraniega jornada de carreras del FinCEP Repsol celebrada en el circuito de Albacete. En Moto3 se ha vivido una carrera muy diferente a las acostumbradas hasta la fecha. El dominio de principio a fin fue de Jorge Navarro, mientras por detrás se ponía Gabriel Rodrigo, que duró solo 3 vueltas en su acoso a Navarro, hasta que sufrió una caída que le apartó de la carrera. En ese momento el francés Fabio Quartararo heredaba la segunda posición, pero veía como su máximo enemigo, Jorge Navarro, dominaba intratable de principio a fin, ampliando su ventaja en más de 10 segundos conforme progresaba la prueba. Detrás de los dos pilotos de cabeza, Jorge Martín conseguía despegarse del pelotón en el ecuador de la carrera para posicionarse en una luchada tercera posición hasta que se vio sorprendido por una caída que le obligó a abandonar.
situación ha permitido que hasta 6 pilotos, con lances al límite y rodando compactados, apretaran en busca de la tercera posición. Finalmente, se la ha anotado el australiano Remy Gardner con su KTM gracias a unos trepidantes últimos giros. Quartararo se mantiene líder del campeonato con 47 puntos de ventaja sobre Navarro y 71 sobre Ono. En la categoría de Moto 2, el suizo Jesko Raffin con su Kalex sigue rompiendo récords, sumando su cuarta victoria consecutiva en el FinCEP Repsol. Como es costumbre en él, desde la salida ha marcado unos tiempos imposibles para sus rivales, adquiriendo una cómoda ventaja con la que lideró el resto de la carrera. Él se ha vivido una carrera muy interesante con el español Xavi Vierge y el argentino Sebas Porto luchando con Ángel Pollatos por las plazas de honor, hasta que este último ha perdido la rueda delantera apartándose de la carrera. A 3 vueltas del final, los pilotos se han visto sorprendidos por una bandera roja causa de aceite en la pista, que ha dado por concluida la carrera y ha asignado las primeras posiciones a Raffin, Porto y Vierge. Con 100 puntos, el suizo continúa liderando la general. La categoría de Superbike, con 2 carreras previstas, se ha encargado de abrir la jornada. Los primeros giros han sido aderezados por un baile de posiciones protagonizado por el trío de Ángel Rodríguez con la Suzuki, Kenny Noyes con la Cava e Iván Silva con su BMW, hasta que el piloto estadounidense ha caído en la chicane. A partir de entonces, Silva y Rodríguez, rodando muy próximos, sin perderse de vista, han comandado la carrera abriendo una brecha insalvable sobre sus perseguidores. Hasta que, en la penúltima vuelta, una salida de pista ha relegado a Silva a la 5ª posición. Por detrás, Santi Barragán, el gallego Dani Rivas y el venezolano Roberto Pietri no querían dejar escapar la 2ª posición, que finalmente ha caído del lado de Barragán. La tercera plaza le ha correspondido al piloto venezolano y Dani Rivas hizo un 4º puesto. La segunda carrera de Superbikes cerró la jornada y en ella el guión ha cambiado drásticamente. 2 grupos se han repartido el protagonismo. Por delante, Iván Silva, Kenny Noyes y Dani Rivas han girado sin perderse de vista. Un poco más atrás, Santi Barragán, Robertino Pietri y Quique Ferrer formaban un correoso trío sin un claro dominador.
Poco le ha durado la alegría de la victoria de la primera carrera a Ángel Rodríguez, que veía como una caída al poco del inicio de la prueba le dejaba fuera del podium en esta segunda ocasión. Superado el ecuador de la prueba, Kenny Noyes perdió posiciones tras una maniobra con Silva. Por su parte, algo similar le ocurría a Ferrer, quien ha perdido todas las opciones al irse al suelo, a pesar de incorporarse rápidamente. Finalmente, Silva se adjudicó la primera victoria de esta campaña, seguido de Dani Rivas y Pietri. Entrega la bandera por los del circuito para el vencedor en Superbike. Gabri Rodrigo es probablemente un caso atípico en la categoría de Moto3 del CEF. Y es que, a diferencia de otros rivales, su carrera no comenzó de forma tan precoz. Cuando se me acercaba la edad para tener el carnet, me empezó a gustar las motos, me empecé a llevar más con un amigo del colegio que hacía motocross, que corría en el Catalán, y cuando iba a su casa a veces lo acompañaba a entrenar, me dejaba su moto, entonces me gustaban la sensación y el mundillo, cómo se relacionan todos, y me empezó a gustar cada vez más y cada vez me empecé a poner más pesado hasta que al final pues conseguí que me regalaran la moto. La condición para que pudiera correr con la moto de velocidad pues era que no me subiera nunca a una moto de calle, ni de paquete ni de piloto, y bueno, de momento la he cumplido. Bueno, la verdad es que Gabri le conozco desde que casi empezaba con la velocidad. Se dio la casualidad de que mi preparador físico, que entrenaba solo con Pol y conmigo, pues le conoció y empezó a entrenar con él. Y normalmente siempre entrenamos solos, Pol y yo, no nos gusta entrenar con nadie, pero con Gabri empezamos a hacer amistad y empezó a entrenar con nosotros y nos pareció un chaval súper majo. Y lo que más nos gustó al principio es que se adelgazó en un año 12 kilos, muchísimo, porque estaba realmente sobrepeso, y empezó a trabajar mucho y empezamos realmente a hacer amistad porque le veía que se esforzaba mucho. Tener a Alex en el box, ya el hecho de tú estar sentado en el box a punto de salir y ver a un piloto de MotoGP al lado tuyo y que te está apoyando y creyendo en ti, pues te hace dar ese plus que para estar a la altura, ¿no? Para no defraudarles, por decirlo de alguna manera. Siempre intentamos pues entrenar juntos con la moto de motocross, la de dirt track. Ha empezado un poco más tarde, pero al final si no tardas mucho en adaptarte, como ha sido su caso, tampoco pasa nada. Es cierto que hay muchos pilotos en el Mundial que con 17, 18 años ya saltan a Moto2, pero Gabri este año ha debutado en el Mundial, está luchando por ganar el Campeonato de España y solo tiene 17. Si todo va bien y este año hace un buen campeonato, espero que podamos ir al Mundial con Gabri el año que viene, y tendrá 18 años, así que es relativamente joven. Solo que está claro que tiene que intentar acortar los plazos y cuanto antes estar delante en el Mundial. Está yendo sorprendentemente bien, la verdad. No estoy contento, no me extraña porque bueno, él es como muy disciplinado, ha estudiado en la escuela suiza, alemana, entonces es muy riguroso, muy metódico. Mira. Mientras le guste esto, y de momento le gusta demasiado, seguirá, digamos, si no, y le apoyaremos incondicionalmente, por supuesto. El SEAT León Cupra lleva el motor más potente de la historia de la marca. Es este mismo modelo, con una versión especial, el que se está peleando por ostentar el récord de vuelta rápida a Nürburgring por un tracción delantera. Uno de los secretos del éxito de este coche es su potente motor 2.0 TSI de 280 caballos, que va asociado a un cambio DSG y a un afinado chasis de suspensión adaptativa DCC y diferencial autoblocante delantero.
Además, el Cupra Drive Profile, un botón situado en la consola central, modifica la respuesta del coche, actuando sobre la suspensión DCC, la dirección, el motor y el diferencial delantero en función del programa que se elija. Hay 3 modos prefijados: el Confort, el Sport y el Cupra, además de uno individual. El Seat Ibiza Cupra es probablemente el mejor Seat de la historia en cuanto a potencia y comportamiento. Un coche que empieza a tener ya el reconocimiento del gran público de toda Europa. Los dos sistemas de ayuda a la conducción que más pueden hacer por la seguridad activa son el antibloqueo de frenos o ABS y el control electrónico de estabilidad, generalmente llamado ESP. Los dos tienen algo en común. Mientras no entren en funcionamiento, hay que conducir como si no existieran. Es decir, no asumir riesgos a la espera de que estos o cualquier otro sistema de ayuda a la conducción solucionen un eventual problema. Ahora bien, una vez entren en funcionamiento, conviene saber cómo reaccionar en cada caso. El antibloqueo de frenos se activa siempre en una frenada de emergencia y se puede activar ocasionalmente en una frenada normal. Se activa en una frenada normal, es decir, aunque no se frene a fondo, si alguna rueda no tiene un buen contacto con el suelo. Se nota que el antibloqueo de frenos está en funcionamiento por un temblor más o menos grande en el pedal y por un ruido parecido a este. Lo que hay que hacer si se activa en una frenada normal es no levantar el pie del pedal, aunque notemos ese temblor, hasta que queramos dejar de frenar. Y lo que hay que hacer en una frenada de emergencia es pisar el pedal todo lo rápida y fuertemente que se pueda. Prácticamente hay que ponerse de pie sobre el pedal. El antibloqueo de frenos hace que las frenadas sean más cortas en casi todos los casos. Siempre consigue que sean más estables y sobre todo permite mantener el control sobre el coche cuando se frena a fondo. Es decir, aunque estemos pisando a fondo el pedal del freno, conviene llevar los brazos lo suficientemente sueltos para, por ejemplo, esquivar un obstáculo o entrar en una curva. Es completamente normal que un conductor no sepa resolver esta situación si antes no ha practicado en condiciones controladas. Esa es una de las razones por las que recomendamos hacer un curso de conducción. Que el control de estabilidad está en funcionamiento no siempre es tan fácil de notar como en el caso del antibloqueo de frenos, salvo por el hecho de que hay un testigo que lo indica. El propósito del control de estabilidad es devolver el coche a la trayectoria si por cualquier circunstancia la ha perdido. A través de distintos sensores, el control de estabilidad tiene mucha información sobre lo que está pasando con el coche. Lo que no sabe es hacia dónde hay que ir, eso se lo tiene que decir el conductor. Si se trata de mantenerse dentro de la carretera o de evitar un obstáculo, el conductor debe indicar al sistema hacia dónde quiere ir. Es decir, cuando el control de estabilidad entra en funcionamiento, es indispensable que el conductor oriente el volante hacia la dirección a la que quiere ir. Algunas personas piensan que no necesitan control de estabilidad porque, según dicen, no van a correr. Esto es un error por dos razones. Una, porque el control de estabilidad no sirve para correr más, sirve para ir con más seguridad a velocidad normal. Dos, quien piense que está a salvo porque no va a pasar de las limitaciones genéricas de velocidad, no sabe las reacciones que puede tener un coche, incluso a 50 km por hora. No les quiero ni contar si encima cae la que está cayendo. En algunos modelos hay un botón que desconecta el control de estabilidad, bien totalmente o bien en ciertas condiciones. Desconectarlo sirve para situaciones en las que la adherencia de alguna de las ruedas es casi nula. Por ejemplo, si el coche circula sobre una superficie muy blanda y resbaladiza, o bien si ha quedado con una rueda fuera de la carretera. En cualquier otro caso, no conviene desconectar nunca el control de estabilidad, sobre todo si la carretera está mojada o es resbaladiza. Alemania
Recuerdos especiales, pues que la carrera del año pasado, donde conseguí la victoria. Recuerdo que fue la primera carrera que sentí realmente presión, porque tanto Dani como Jorge estaban lesionados y todo el mundo me estaba observando. No podía fallar, tenía que coger los 25 puntos y fue la primera carrera que realmente sentí presión de verdad y la pude manejar bastante bien, y esto pues me hizo también disfrutar más la victoria.